Muy buenos días, niños. Buenas tardes, perdón. Bueno, espero que estén muy bien, que se estén portando bien y que pues los que ya volvieron a clases, bueno, estén respondiendo con sus deberes. Entonces, el día de hoy vamos primeramente a orar para poder dar inicio con la clase, ¿listo? Y después, entonces va la canción y ahí sí vamos con la enseñanza, ¿listo? Entonces vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por este día, Señor, que nos das. Gracias por la oportunidad de estar aquí en clases, Señor, así sea por estos medios. Guarda, Señor, las palabras, Señor, que se van a decir. Permite que podamos aprender y guardar tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Igualmente que podamos enseñarla, Señor, a otras personas que no conozcan. Dejo este resto de día en tus manos, a cada uno de los niños y familias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, su profe y yo les traemos una enseñanza que es muy conocida, pero que creemos y pensamos que va a ser de bendición para sus vidas, así como lo es para las nuestras. Entonces, para ello, les voy a pedir que se dirijan al libro de Daniel. Entonces vamos a buscar el libro de Daniel. Entonces, me imagino que ya saben de quién voy a hablar, de quién vamos a hablar. Daniel fue un muchacho que trajeron. Recuerden que Jerusalén, el reino de Israel y el reino de Judá cae y ellos son traídos como esclavos a Babilonia. Entonces, allí en Babilonia pasa un cierto tiempo y luego Babilonia cae ante Persia. Y ahí llega nuestra historia en el capítulo 6 de Daniel, donde llega el rey Darío de Persia. Él llega entonces y empieza el capítulo 6 diciéndonos esto. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces, ¿qué son los sátrapas? Entonces les voy a explicar qué son los sátrapas. Los sátrapas son los gobernadores de una provincia en la antigua Grecia. Entonces habían gobernadores, algo así como nosotros que tenemos gobernadores por departamentos. Entonces está el gobernador de Cundinamarca, está el gobernador de Huila, así, exactamente así. Entonces ellos tenían gobernadores, pero sobre los gobernadores habían 3 grandes, y eso lo dice el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Daniel en ese momento? Los sátrapas, los gobernadores de esas distintas provincias, tenían que decirle a Daniel qué era lo que estaba pasando. Tenían que informarle de todo para que él supiera y pudiera decirle al rey Darío. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel era una persona inteligente, ¿cierto? Era alguien verdaderamente inteligente, era un joven de testimonio. Muchas veces en la vida de los cristianos, de las personas cristianas, dan un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sacan malas notas, sacan malas calificaciones, no se esfuerzan en su día a día. Y entonces aquí podemos ver que eso no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo de Daniel en nuestras vidas, de ser excelentes en todo lo que hagamos. De hecho, eso es grandioso. Cuando hacemos cosas excelentes, miren que de verdad la gente lo empieza a notar. Pero sigamos. Dice que él era superior en el versículo 3 a estos sátrapas. Era superior, no solo estaba igual que ellos en conocimiento, sino que la Biblia se toma el momento para decir que era superior. O sea que de verdad Daniel era alguien que se admiraba tanto por conocimiento como por su comportamiento, en otras palabras, su testimonio.
continuemos con la historia. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nos contaba Esteban de Daniel, Daniel, por sus conocimientos y por el puesto, por decirlo así, que le había dado el rey, ¿sí? Era superior, como ya lo decía Esteban, y los sátrapas y los gobernadores, ¿cierto? Empezaron a tener celos en lo que él hacía, ¿sí? En cómo él actuaba y en lo que él sabía. ¿Listo? Entonces dice en el 4 que ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel, pero había algo en Daniel que no les permitía a ellos, ¿sí? No les daba ocasión para que lo pudieran culpar de algo, ¿cierto? Entonces ahí mismo dice que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, ¿sí? Los demás gobernadores y sátrapas, incluso el rey, cometían fallas, ¿sí? Ya fuera porque no tenían conocimiento en algo o porque no lograban resolver algo, ¿sí? Y Daniel, por su parte, sí podía, ¿sí? Y entonces dicen, en el 5 dice que ellos dijeron entre ellos mismos, ¿cierto? Se reunieron y decidieron que como no hallaban falta en Daniel, para poderle acusar ante el rey, ¿sí? Entonces iban a crear algo, ¿sí? Contra él y contra su Dios. Entonces ahí dice, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, ¿sí? Daniel ni siquiera faltaba a la ley que tenía su pueblo. Entonces dice en el 6 que los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y empiezan a maquinar, ¿cierto? Empiezan a tener malos pensamientos. Así como muchas veces hay personas que ven que, digamos, otro está triunfando, que otra persona está bien, y empiezan a, a ponerse celosos y entonces le inventan chismes, le hacen daño, ¿cierto? Como vemos en muchos ejemplos, incluso algunos de nosotros hemos podido vivir. Y ellos fueron donde el rey, ¿cierto? A alabar al rey, a decirle que era el mejor, bueno. Y dice en el 7 que estos gobernadores, ¿cierto? Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes habían promulgado un edicto real. ¿Qué era un edicto real? Era una, como la ley, ¿sí? Era algo que el rey decía y se tenía que cumplir. Y ellos pedían que en un espacio de 30 días se hiciera la petición de que cualquier hombre, ¿cierto? No adorara a otro dios o a otro hombre que no fuera el rey, sino iba a ser echado en el pozo de los leones, ¿cierto? En ese tiempo guardaban a los leones en unas cuevas, ¿sí? Y a la gente la castigaban echándola ahí dentro. ¿Para qué? Para que los leones se los comieran. Bueno, dice que ellos le dijeron al rey que firmara el edicto con su anillo. Entonces ahí en la imagen podemos ver que el rey tenía un anillo y si ese sello se ponía sobre esa carta, por decirlo así, pues se tenía que cumplir. Entonces, siguiendo con la historia. Ok, bueno chicos, haciendo medio en lo que dijo la teacher, quiero que vayamos, por favor, a Esther 8:8. Entonces vamos a dirigir nuestras Biblias hacia Esther 8:8. Y dice Esther 8:8. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? El rey, cuando firma ese edicto, al cual se había incitado a hacerlo, por lo que ellos le pidieron que lo hiciera, entonces él lo hace, pero no sabiendo, él no sabía los planes que ellos tenían, los planes malvados que ellos tenían, que era para hacer caer a Daniel, que era un hombre, era un joven perfecto, un hombre perfecto en todo lo que hacía. Entonces ellos buscan esa forma y cuando el rey
firma ese edicto, simplemente ya no se puede cambiar. Entonces dice que se juntaron, en el versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces, en el versículo 10 me salté esa parte importante donde él se arrodillaba 3 veces al día. Miren esto, se arrodillaba 3 veces al día. Y entonces, una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Y llegaba y dice la Biblia que él abría las ventanas y oraba en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces, la gente podía ver cuando él oraba. Entonces, estos hombres que planearon hacerlo caer, vieron esto y ¿qué hicieron? Vamos a decirle al rey. Entonces, vamos a continuar en el versículo 12. Listo, entonces ellos se dan cuenta, ¿cierto? Que Daniel seguía la ley de su pueblo, ¿cierto? Daniel, él siguió, a pesar de que estaba en Babilonia cautivo, ¿cierto? Él siguió con las tradiciones de su pueblo. ¿Su pueblo cuál era? El pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces Daniel continúa orando, ¿cierto? A pesar de que ya sabía de que si lo descubrían, entonces iba a ser echado en el foso de los leones. Daniel tuvo miedo, como cualquiera lo hubiera tenido, sin embargo Daniel oró y pidió a Dios que lo guiara, ¿cierto? Y Daniel decidió, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Daniel, decidió que no se iba a dejar amedrentar por estos hombres, ¿cierto? Porque él tenía el respaldo de Dios. Entonces dice en el 12 que estos hombres cuando se dieron cuenta de que Daniel seguía orando como normalmente lo hacía, entonces fueron donde el rey y le hablaron del edicto real, ¿cierto? Entonces dice, en el versículo 12 dice, no has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días que pida a cualquier otro dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces el rey respondió diciendo que eso era verdad, ¿cierto? Sin embargo, pues el rey no sabía de qué se trataba, de lo que ellos le estaban hablando. Entonces aquellos hombres le dijeron al rey, sepas, oh rey, dice en el versículo 15, que es conforme a la ley media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, no puede ser incumplido. Entonces el rey, ellos le dijeron que Daniel había estado incumpliendo ese edicto. Y el rey cayó en cuenta de cuál era la trampa que estas personas le habían tendido, ¿cierto? Entonces, dice en el 17, y fue traída en el 16 nos dice que el rey mandó a traer a Daniel, ¿cierto? Y que ahí fue cuando le echaron en el foso de los leones. ¿Listo? Y dice que el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Listo? Y luego dice que cerraron aquel lugar con una piedra puesta sobre la puerta del foso, ¿cierto? La cual se selló con el anillo del rey, que fue el que vimos anteriormente. Y bueno, para que el acuerdo fuera cumplido. Luego el rey se fue a su palacio, ¿cierto? Y se acostó, ayunó, ¿cierto? Ni, bueno, no hizo que tampoco tocara ningún instrumento de música, mejor dicho, el rey en ese momento se sentía culpable por aquello que había sucedido con Daniel, ya que él estimaba mucho a Daniel. Entonces vamos a continuar con la historia. Bueno, entonces, continuando la historia, el rey estimaba tanto a Daniel que se le fue el sueño. Entonces no podía dormir. O sea, imagínense esa noche cómo debió haber sido para el rey, sabiendo que había causado, porque él no sabía que Daniel estaba vivo aún, que él había causado la muerte de un hombre justo, de un hombre que no tenía que morir. Entonces el rey, yo me imagino que la conciencia del rey en ese momento lo estaba martillando, le estaba diciendo qué fue lo que hizo, por qué lo hizo.
aunque él no lo sabía, fue inconscientemente lo que él hizo, pues porque los que planearon todo esto, estos hombres malvados que planearon todo esto, fue idea de ellos, no del rey. Y dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice que fue apresuradamente. O sea, el rey estaba de verdad con la conciencia tan preocupada por lo que había pasado con Daniel, que dice que fue apresuradamente, apenas se levantó el sol, él fue corriendo a ver qué había sucedido con Daniel. Y entonces observen esta pregunta que él le hace en el versículo 20, en la última parte. ¿Te ha podido librar de los leones? ¿El Dios tuyo te ha podido librar de los leones? Y dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar del foso a Daniel, y lo sacaron y dice que ninguna lesión se halló en él. O sea, imagínense esto es un milagro. Si usted mete a una persona con estos animales que no están domesticados es por ejemplo un perrito, un gatico, así que uno lo tiene en la casa. Estos son animales que no están domesticados y cuando obviamente usted pues acerca algo que tenga carne o algo así, pues ¿qué van a hacer estos animales? Su instinto es matarlo, acabarlo. Entonces, algo impresionante que ocurre en este momento de esta historia es que él lo echan en este foso y seguramente habían muchos leones, no era solo uno. Habían muchísimos leones seguramente en este foso de leones y cuando lo echan, él simplemente pasa todo el día y dice, la respuesta que él da es, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Quién fue? Fue Dios el que protegió a Daniel. No fue porque Daniel se puso a pelear con los leones toda la noche y, bueno, ¿cómo las vamos a...? No fue así. Fue Dios quien protegió a Daniel. Ahí es cuando nosotros observamos que lo que ocurre en nuestras vidas, Dios tiene el control y es Dios quien hace. Nosotros simplemente estamos aquí de paso. Y el rey amaba tanto a Daniel que dice que se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Pero vamos a ver el final de la historia. ¿Qué pasa con estos malvados? Bueno, entonces, bueno, como nos contaba Esteban, Daniel salió bien del foso de los leones, ¿cierto? A pesar de que nosotros sabemos cómo son los leones, ¿cierto? Y Dios envió su ángel para proteger a Daniel, pero no fue en las fuerzas de Daniel que él se salvó, sino fue porque Daniel, a pesar de las circunstancias que se estaban presentando, Daniel siempre confió en Dios. ¿Listo? Entonces dice que en el 23 dice, bueno, como nos dijo Daniel, el rey se alegró en gran manera, ¿cierto? Y dice en el 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres que hicieron que Daniel fuera echado en el foso de los leones y muriera, ¿cierto? Comido por los leones, pero Dios fue bueno y cuidó a Daniel. Y sin embargo hizo que el mismo rey, ¿sí? Cuando fue después de ir al foso de los leones y ver que Daniel estaba bien, el rey lo que hizo fue cambiar ese edicto, ¿sí? Cambió el edicto que los sátrapas y los gobernadores le habían hecho firmar, ¿cierto? Y en cambio envió a estos hombres con su familia, sus hijos, ¿cierto?
a todos al foso de los leones. Y dice que incluso ni siquiera habían llegado al fondo del foso cuando los leones les atacaron, ¿cierto? Y recordemos que Daniel acababa también de salir de ahí. Y vemos la diferencia de cómo es la vida de un hombre que está con Dios y cómo es la vida de una persona que no tiene a Dios, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, ¿cierto? Y dice bueno, ya después el capítulo termina con que Daniel prosperó durante el reinado del rey Darío y durante el reinado de Ciro el persa, ¿cierto? Entonces, Daniel, ¿cierto? Logró que su vida no terminara en el foso de los leones, gracias a que su convicción con Dios siempre fue fiel, ¿listo? Entonces, como reflexión, ¿qué nos queda? Que Dios siempre es fiel y siempre está con nosotros, a pesar de las circunstancias, aunque a veces no lo podamos ver. Incluso ahorita Dios está con nosotros. También debemos ser fieles a nuestras convicciones, ¿cierto? No porque los niños que me rodeen, ¿cierto? O las niñas que me rodeen hagan tal cosa, ¿cierto? Hablen de una forma, se vistan de una forma, piensen de una forma, yo debo hacerlo. Por el contrario, yo debo ser diferente, ¿cierto? Y ni siquiera yo diciéndolo, ¿sí? Yo diciendo que soy diferente, ¿cierto? La gente se va a dar cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? Por su actitud, por su forma de ser, ¿cierto? Y demostrarse ante los demás. También que cuando obedecemos y amamos a Dios, Él se encarga de hacernos ejemplo para los demás. Entonces era lo que lo que les decimos durante la enseñanza. Daniel fue ejemplo, no solamente para los sátrapas y los gobernadores, no solamente para el rey, sino para todo ese pueblo donde él estaba, ¿cierto? Igual nosotros debemos ser ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio, nosotros tenemos la Biblia, ¿cierto? Conocemos el Evangelio y debemos mostrarlo, ¿cierto? Tal vez usted diga, no, pero es que yo no me sé los versículos de la Biblia, yo cómo le voy a predicar a alguien. Pero con su solo testimonio, con su forma de ser, puede mostrar que usted es diferente y cuando le pregunten por qué usted es así, usted puede decir, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y eso es dar testimonio, ¿listo? Como dice la última reflexión, debemos tener un buen testimonio, ¿sí? Que nadie diga de nosotros cosas malas, cosas que no son verdad. Incluso si lo llegan a decir, que no sea verdad, ¿cierto? Que yo pueda decir, Luisana es muy juiciosa, ¿cierto? Que yo pueda decir, Josué es muy juicioso, Julián no le contesta a los papás, ¿cierto? Eh, que podamos ser ejemplo y de testimonio ante los demás, ¿listo? Entonces, bueno, Esteban, ¿quieres decir algo más? No, nada, chicos. A mí la verdad que la historia de Daniel me gusta mucho porque pienso yo que es un gran ejemplo que la verdad vale la pena seguir. Y es que desde el inicio del libro de Daniel, desde el inicio de su vida, podemos ver como la dedicación de este muchacho, podemos ver la convicción que tenía frente a absolutamente todo. Recuerdo la historia de cuando él decide no contaminarse con la comida del rey, allí en el capítulo 1, y eso es convicción que él tiene, así mismo como la convicción que él tiene delante de los sátrapas. Él muy bien podría haber dicho, bueno, publicaron este decreto, voy a empezar a orar a escondidas o no lo voy a hacer durante este mes, porque era un mes que duraba ese decreto. No, él aún con más veras siguió orando y ahora abría sus ventanas y seguía haciéndolo tal cual como lo hacía. Eh, este ejemplo de Daniel es un ejemplo también que se puede ver con José, si recuerdan la historia de José. Él también es alguien, son dos personas que obedecieron a Dios y Dios se encargó de engrandecerlas. Dios se encargó de dejarlos en lo más alto y que las personas que los veían a alguien distinto, a alguien diferente, como nosotros tenemos que hacerlo, como nosotros
que cuando nosotros recibimos a Cristo y aceptamos ser cristianos, aceptamos un reto de ser diferentes, un reto de marcar la diferencia y de tener un buen testimonio delante de los demás. Entonces, nada, espero que estén bien, como siempre les digo, que estén muy bien, que sigan leyendo. No es necesario que esto tenga que pasar cada sábado para sus clases, para que escuchen de la palabra o con sus papás, sino que ustedes mismos pueden ir ya leyendo la palabra, pueden ir estudiando. Eh, no necesariamente tienen que ser las historias pues más complicadas de entender, sino las historias que nosotros les hemos tratado de enseñar. Entonces, nada, espero que estén muy bien, que se cuiden mucho y pues que Dios los bendiga. Bueno, entonces, para finalizar, les voy a dejar una tarea, ¿listo? Entonces, la tarea es sencilla, es simplemente que viendo la historia de Daniel, ¿sí? Hagan un dibujo, ¿sí? De lo que más les haya gustado de esta historia. Usted dice, no, a mí me gustó más saber que Daniel salió del foso de los leones, entonces quiero dibujar un león, dibuja un león. Si dice, no, a mí me gustó más que Daniel estaba orando, entonces dibuja una persona orando y dice que es Daniel, ¿listo? Entonces van a escoger uno de los versículos que más les haya gustado, ¿sí? De la historia, lo van a escribir y van a hacer el dibujo sobre ese versículo, ¿listo? Y entonces la tarea me la van a enviar ya sea a mí, por WhatsApp, por Facebook, o a Esteban, igual, por Facebook, por WhatsApp, o se lo envían al pastor y él se encarga de que nosotros nos enteremos de si hicieron la tarea, ¿listo? Entonces, por último, vamos a orar para terminar la clase, ¿listo? Y espero poderles ver pronto y los queremos mucho, ¿listo? Entonces voy a Bueno, orar. antes de que ore Laura, el plazo para la tarea, chicos, es que para este sábado, o sea, antes de este sábado, esperamos recibir sus dibujos, tanto su profesora como yo, o el pastor se va a encargar pues de pasarlo. ¿Listo? Entonces, antes de este sábado, no se les olvide. Listo. Entonces ahora sí voy a orar. Señor Dios Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por esta clase, Señor. Gracias porque permite, Señor, que podamos tener tu palabra, Señor, a nuestras manos, Señor. Incluso que la podamos escuchar, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Permite que podamos aprender de la vida de Daniel y ponerla en práctica. Igualmente dejo en tus manos a cada uno de los niños de la iglesia y sus familias, Señor. Cubre sus necesidades, Señor. Cuida su salud, Señor, y permite que pronto podamos reunirnos otra vez como familia, Señor. Te dejo, Señor, este resto de día en tus manos, Señor. Guarda y bendice al pastor y a su familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.